¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cuarta clase del curso de trading de criptomoneda para principiante. En esta oportunidad vamos a seguir desarrollando dos indicadores sumamente importantes en el análisis técnico para nosotros poder determinar o analizar lo que es una tendencia, ya sea alcista o bajista. Para ello vamos a seguir hablando de lo que son las EMA, es decir, las medias móviles exponenciales, y un indicador también muy importante y que muy utilizado por traders profesionales como lo es el RSI, es decir, índice de fuerza relativa. Son dos indicadores que nosotros vamos a poder utilizar en conjunto para analizar una tendencia de un activo. Así que te invito a que prestes mucha atención a esta clase. Y si aún no has visto la clase anterior, así que te invito a que la veas para que te puedas nivelar y de esta forma puedas continuar perfectamente nuestro curso introductoria al trading de criptomonedas. Ahora sí, vamos con la clase. Hola chicos, en la clase de hoy vamos a ver lo que son las EMA que estuvimos hablando en la clase pasada. Y bueno, es necesario que conozcamos la teoría y las veamos en las gráficas y así podamos entender qué es una media, lo que hemos escuchado mucho que llamamos EMAs. Entonces vamos a ver una pequeña explicación matemática y vamos a ver luego la parte práctica. La explicación matemática pues obviamente va a ser sencilla porque pues no nos queremos adentrar en eso, ya que pues podría ser un poco complicado para algunos y la verdad pues no es necesario en el ámbito del trading saber cómo se calcula, ya que las herramientas que tenemos dentro de las gráficas lo traen ya, solamente habría que aprender a configurarlo. Ya de eso se encargará Alex de explicarnos cómo configurar las EMAs de la forma más correcta en cada gráfica. Y entonces comenzamos. Primero con el concepto de qué es una EMA. Las medias móviles en trading se utilizan para suavizar variaciones en los datos y analizar mejor la tendencia subyacente. Es decir, como para irnos anticipando hacia dónde se va a mover el precio de un activo. Esto se calcula mirando hacia atrás, tomando en cuenta los datos recientes del pasado y calculando una media de los valores. Por eso es que se llama media, porque es una media entre los valores de ciertos periodos dentro de un plazo de tiempo en el pasado del comportamiento del precio de ese activo. Así que pues podemos notar que las medias son indicadores que podemos usar para evaluar las tendencias en los mercados. La EMA específicamente, que es la que nos vamos a enfocar acá, hay varios tipos de medias. La EMA es una media móvil exponencial. Existen varios tipos de medias móviles. Está la media móvil simple, que es conocida con las siglas de SMA, o sea, Simple Moving Average, y considera todos los precios de la misma manera y calcula la media tal cual. Simplemente se hace un cálculo de una media sencilla, matemáticamente hablando. Y la media móvil exponencial o Exponential Moving Average es otro método para calcular las medias móviles, pero este consiste en asignar una ponderación diferente a cada precio. Entonces, este cálculo proporciona, digámoslo de alguna forma, un indicador más acertado, entre comillas. A menudo vamos a escuchar hablar sobre las EMAs de X cantidad de periodos. Eso se refiere, como podemos ver acá, a los distintos periodos que se están tomando en cuenta para el cálculo de la EMA. Esa EMA se va a dibujar de distintas maneras acorde al periodo o a los periodos que se toman en cuenta para calcular esa EMA, ¿sí? No importa los detalles de cálculo, ignoremos esa parte porque no nos interesa, porque en las plataformas como TradingView y en cada exchange se configuran solamente y ellas mismas se dibujan automáticamente por el sistema del exchange, se dibujan solas. Solo tenemos que configurar son estos periodos. Por ejemplo, acá vemos ejemplos de medias de 30 días, de medias de 200 días, de 70 días, digamos, son ejemplos hipotéticos acá. Y se dibujan de distintas formas porque se calculan con periodos diferentes y por ende son datos diferentes. Pero lo importante es que sepamos que en cada periodo esas EMAs van a dibujarse de forma distinta, ¿ok? Entonces tengamos esto en cuenta porque es importante tener en cuenta eso allí. Podemos observar que cuando tenemos una media, por ejemplo, acá esta que está aquí, ¿sí?
Y cuando la gráfica rompe una EMA, se puede decir que va a haber un cambio de tendencia. Si esa gráfica rompe la EMA, es bastante probable que vaya a haber un cambio de tendencia y podemos observar que más adelante va a comenzar a dibujarse una curvita hacia abajo. Más adelante se los muestro en una gráfica y Alex se los va a mostrar de mejor manera en la parte práctica. Pero ese cambio lo vamos a poder observar, vamos a poder tener una señal de que el precio va a cambiar de tendencia y se va a ir hacia abajo, y puede ser una señal de venta cuando nuestra gráfica rompe la media hacia abajo. Igualmente de la forma inversa. De la forma inversa vamos a tener la media, vamos a tener nuestra gráfica cuando hay una tendencia bajista, vamos a tener una tendencia bajista acá, y si nuestra gráfica atraviesa hacia arriba la media, puede ser un indicio de que va a empezar a subir el precio y va a comenzar una tendencia alcista. Y esta curva de la gráfica nos va a ratificar ese cambio de tendencia, así que esto podría ser una señal de compra. En los cruces de las medias también vamos a poder determinar ciertas cosas. Si digamos en una gráfica nosotros configuramos una media de una cantidad de periodos, acá bueno tenemos el ejemplo de una media de 70 días y una EMA de 200 días acá, otra EMA de otro periodo diferente. Entonces en ese cruce vamos a poder determinar cosas. Si venimos en una tendencia alcista y donde se cruzan esas EMA, puede ser un indicador de que va a comenzar una tendencia bajista y podría tomarse esa ruptura como una señal de venta. Igualmente es a la inversa. Si venimos en una tendencia bajista, tenemos una media móvil de un periodo, otra media móvil de otro periodo, y esas EMAs se cruzan, entonces ahí en esa ruptura podemos tener una señal de compra en esa ruptura de esas dos medias que están allí. Podríamos tener un indicio de una tendencia alcista. Entonces quiero mostrarles acá en la interfaz de TradingView el par BTC-USD acá en un gráfico de 4 horas. Quiero mostrarles el ejemplo de las EMAs para que se pueda visualizar un poco mejor y podamos entender un poco mejor. Acá pues ya están configuradas. Alex les explicará más adelante cómo hacer la configuración acá en TradingView. Acá como pueden ver, acá está las EMA de 10 y de 55. La EMA de 10 es esta EMA que ustedes ven aquí de color fucsia moradito, y la EMA de 55 es la EMA verde. Ahora vamos a hablar del RSI. El RSI es un indicador de tipo oscilador que es utilizado por los traders para medir la fuerza de una tendencia e identificar señales de fin de tendencia. El indicador RSI es válido para cualquier activo y cualquier temporalidad en la que estemos observando. Y como ya hemos comentado, indica la fuerza relativa que le queda al activo. Normalmente comprende dos líneas fijas horizontales como las que vemos acá y una media móvil como esta azulita que vemos acá, llamada media de RSI, que nos permite determinar ciertas cosas según la medida donde se encuentre esas líneas horizontales de 30 y 70. Algunos añaden otra de 50 y se pueden añadir la cantidad que se requieran. Se puede configurar el indicador RSI con los niveles que se requieran. Entonces, en este caso podemos visualizar que hay de 30, de 50 y de 70. Y acá la información que se puede extraer es que si está alrededor de 70, el mercado se encuentra en una zona de sobrecompra, y si está alrededor de 30, el mercado se encuentra en una zona de sobreventa. Para visualizarlo más fácilmente, lo ideal sería trazar pequeñas líneas de tendencia sobre el indicador, y así podríamos identificar la fuerza que tiene esa tendencia, y así podríamos determinar puntos de salida o de entrada, o sea de compra y de venta dentro de las gráficas, usando el indicador RSI. Por ejemplo, acá tenemos una línea de tendencia alcista, acá la dibujamos uniendo los mínimos de la media móvil del indicador, y cuando
la media móvil del indicador tiene ruptura con la línea de tendencia que nosotros llevamos, allí podemos decir que ya es momento de vender porque el precio va a comenzar a caer. Igualmente acá tenemos una línea de tendencia bajista y cuando la gráfica acá rompe, acá hay una ruptura de la media móvil del RSI rompiendo la línea de tendencia bajista, entonces podemos decir que sería una señal de compra. Y eso sería todo con la parte teórica, entonces vamos con la parte práctica. Hola amigos, estamos nuevamente en una nueva clase en el cual vamos a repasar lo que es el indicador de la tendencia y a esto vamos a añadir lo que es el nuevo indicador, el RSI. Mi nombre es Alex y bienvenidos. Entonces, como hace aproximadamente, voy a irme acá a la fecha. Acá me señala el 21 de octubre, hace una semana precisamente, estábamos viendo una nueva subida del Bitcoin hasta valores de los 12.700 aproximadamente. Y la anterior semana estábamos viendo de que esto podía subir mucho más por varios conceptos que les iba compartiendo. Entonces, para las personas que se van uniendo a estas clases, estamos manejando ya un indicador que nos ayuda a poder manejar la tendencia con la cual se va a mover la mayoría de las criptomonedas que ya son estables y que tienen una liquidez ya dentro del mercado. Me refiero a que ya son monedas consolidadas y no proyectos que sean demasiado nuevos, ¿ya? Entonces, los dos indicadores que estamos manejando es primeramente, esto ya lo vimos, las EMAs. Acá lo vamos a ver, las EMAs de 10 periodos y la otra EMA de 55 periodos. ¿Y cómo los vamos a agregar para las personas que se van añadiendo? Venimos acá a indicadores y estrategias. Acá podemos buscar los indicadores que podemos manejar y podemos ocupar con las cuentas gratuitas dentro de TradingView. Solamente necesitamos manejar estos indicadores para poder operar en spot. Y el primer indicador es esta, media móvil exponencial, y el otro indicador que les vamos a enseñar ya en la práctica a manejar es el índice de fuerza relativa o también llamado RSI. Entonces esto lo pueden buscar de la misma manera en la cual se encuentra escrito acá. Por ejemplo, acá, media M, y me va a aparecer media móvil exponencial. Y eso lo tenemos que añadir. Y el otro indicador es el índice. Acá vamos a buscar índice. Tienen que buscar tal como está, incluido las tildes al momento de buscar los indicadores. Y acá tengo el índice de fuerza relativa. Entonces estos dos indicadores vamos a añadir y vamos a utilizarlos en conjunto con algunos temas que ya estuvimos viendo y también con algo que estábamos esperando la semana pasada que se terminó dando. Entonces vamos a irnos primeramente a una temporalidad diaria para poder observar qué es lo que está pasando. Ya, la anterior semana estuvimos viendo este concepto con Ayelet. El concepto de lo que son las líneas de tendencia o canales de tendencia alcista, y estuvimos trazando esto de acá y les enseñaba que presionando control y seleccionando sobre la misma línea podíamos arrastrarlo y estamos copiando de esta manera y llevarlo a esta parte. Son líneas totalmente paralelas como se puede notar, y lo que estábamos esperando que Bitcoin, después de la semana pasada de llegar a un precio de los $12.780, por ahí se detenga un poco y siga subiendo, ya que la anterior semana les compartía que teníamos que ser muy observadores con lo que pasaba con las velas que nos daba el mercado. Acá, cuando teníamos esta vela de los 9.900 hasta los 11.000 aproximadamente, después de unas semanas, esto estaba pasando el 27 de julio, estamos en 21 de julio y pasó algo similar. Miren, el mismo tipo de vela con gran tamaño para que puedan identificarlo, y después varias velas seguidas y se viene una gran vela de color rojo.
Entonces esto probablemente vuelva a ocurrir. Está pasando lo mismo. Acá pasaron como 5 días, acá pasaron como 6 días y después tenemos la vela de color rojo. Entonces tienen que analizar siempre el pasado y ver qué es lo que pasó antes y puede volver a pasar. Esto normalmente se da después de que sea la primera vez, se da una segunda vez y hasta máximo una tercera vez, porque esto es muy psicológico. Normalmente manejamos hasta el número 3 para poder realizar ciertas tareas, como por ejemplo, si yo me voy a levantar, puedo contar 1, 2, 3, como que es un número psicológico que nosotros manejamos para poder realizar ciertas tareas. Acá pasa lo mismo. Los market makers, los exchanges, los brokers, las personas que tienen gran capital y dinero, hacen lo mismo. Conocen la lógica y la manera en la cual nosotros pensamos y realizamos acciones. Acá, primer movimiento, segundo movimiento. ¿Qué puede pasar? De que exista un tercer movimiento o de que no exista. Pero después de que vaya a haber un cuarto o un quinto movimiento, las personas lo identifican. ¿Y qué pasa con esos movimientos? Ellos quieren que vaya a suceder lo mismo. Pero los exchanges saben de que esto están buscando las personas y no terminan haciendo lo contrario y haciendo que las personas pierdan dinero. ¿Ya? Entonces estamos teniendo este segundo movimiento y esperábamos que llegara aproximadamente a los $14,200. Esto todavía puede subir, puede corregir, y algo que también estábamos manejando eran las EMAs. Entonces las EMAs ya les indicaba cómo podemos agregarlo. Acá vamos a tenerlas en estos espacios y en esta ruedita podemos configurarlo. La EMA de 10 periodos, la EMA de 55 periodos. Presionamos en esta ruedita y acá vamos a tener estas opciones. Lo que tenemos que cambiar es el color, tal vez podemos utilizar los mismos colores. Acá la longitud de este está de 10 periodos y este es el de color amarillo. Este es el otro, la EMA de 55 periodos, ¿ya? Ahora, respecto a los indicadores y a lo que es el análisis técnico, quiero que sepan desde ya que los indicadores no siempre son 100% efectivos. Tienen que ver qué indicadores van a ser útiles para ustedes y van a poder utilizarlo a su favor. Los indicadores lo único que hacen es sacar una especie de cálculos de promedios con los datos de los días anteriores, y con esos cálculos o promedios que vaya a sacar tal indicador, lo que hacen es dibujar líneas, dibujar gráficas con los cuales nosotros nos podemos ubicar qué es lo que está haciendo el mercado en días anteriores. Esto no significa que esto vaya a pasar siempre, es decir, nosotros nos estamos manejando por indicadores que son del pasado, no nos estamos manejando en el presente. Algo que ya con el tiempo van a poder aprender a identificar es otros factores como lo son la acción del precio o otros temas. Los indicadores solamente es una introducción que nosotros podemos manejar. En criptomonedas funciona muy bien. En otros mercados como lo es los que manejan los brokers, como forex, como futuros, ya no se utiliza demasiado los indicadores. Solamente utilizar 2 indicadores y empezar a ganar es prácticamente imposible, y uno tiene que analizar otros temas como son los horarios, como son las sesiones de Nueva York, de Asia, de Londres, etcétera. En este mercado es más fresco que podamos manejar estos indicadores, por lo cual es más efectivo, ¿ya? Y otro indicador que también es efectivo es el RSI, o también el índice de fuerza relativa en español, índice de fuerza relativa, Relative Strong Index. Entonces, este indicador, ¿cómo lo vamos a tener? Lo tenemos que agregar de la misma manera en la parte de acá, indicadores y estrategias, y tenemos que buscar el RSI o índice de fuerza relativa. Si buscamos RSI, que está en inglés, no nos va a salir, ya que este TradingView estamos manejándolo en español. Entonces, mejor si lo buscan con fuerza relativa. Y después lo van a añadir. Yo ya lo tengo añadido, van a pulsar acá y eso les va a salir automáticamente en sus gráficos. Y la manera en la cual yo utilizo el RSI o también la gráfica para poder visualizarlo mejor, voy a tener los dos, la gráfica y el RSI. Entonces, haciendo clic acá, doble clic, se desaparece el RSI
y haciendo doble clic de nuevo vuelve a aparecer. Acá lo mismo, haciendo doble clic, esto va a hacer que sea mucho más grande y haciendo doble clic de nuevo acá, esto se va a reducir al tamaño original y esto también podemos moverlo, depende a nuestro gusto. ¿Y cómo lo vamos a manejar o lo vamos a configurar el RSI? Esto lo podemos minimizar o también volver a mostrar esos datos. Y acá lo que podemos hacer es esto. Hacemos clic derecho y acá tenemos la configuración. Vamos a ver si de esta manera nos sale. No. Acá tenemos este dato del RSI. Voy a seleccionar la línea. Creo que es de esta manera. Configuración. Sí, este es el dato del RSI y acá podemos configurar. Lo recomendable es que esto puedan mantenerlo en 75 o 80 y acá en 20 o 25. Yo lo tengo en 75 y en 25 y esto es como una medida de la fuerza. Bueno, es este recuadrito azul. Esto va a indicar de que se vaya un poco más arriba o esto un poco más abajo para que nosotros podamos manejarlo. Otro dato dentro de la entrada de datos, si nos movemos acá, acá tenemos la longitud. Esto tiene que estar en 14. Esto es como una medida promedio de las últimas 14 velas en la temporalidad en la cual nos encontremos. Entonces eso le dan clic a aceptar y ya tenemos configurado el RSI, que normalmente es el que se usa por defecto. Entonces los indicadores no nos indica qué es lo que va a pasar en un futuro, nos indica qué es lo que ha pasado en tiempos pasados y de acuerdo a estos datos nosotros podemos buscar una ventaja. Muchos traders no utilizan estos indicadores, incluso utilizan otros más experimentados de acuerdo al mercado en el cual utilicen. Personalmente yo ya no utilizo esto en otro mercado como Forex, pero sí lo utilizo en criptomonedas porque aún es efectivo, ¿ya? Entonces voy a mostrarles qué es lo que es efectivo en cuanto al RSI. Para eso esto lo vamos a minimizar. Esto también lo voy a, bueno, no lo voy a borrar. Voy a buscar otro momento para explicarles cómo yo lo utilizo. Y bueno, la manera en la cual yo utilizo más este indicador es al momento de buscar divergencias. ¿Qué son divergencias? Cuando el indicador me va a indicar una cosa, pero en el mercado está pasando otra cosa precisamente. Por ejemplo, acá, divergencias. ¿Cómo voy a notar cuando vamos a tener una divergencia? El RSI vamos a tener estos rangos, puntos muy altos, puntos medios y puntos muy bajos. Lo que nos dice la teoría del RSI es que cada vez que nosotros, cada vez que el mercado vaya a moverse y se salga de estos rangos, como por ejemplo este punto de acá, nosotros en ese caso vamos a vender. Cuando tengamos otra salida, como por ejemplo acá, en ese rango nosotros estaríamos comprando. En este caso estaríamos vendiendo, ¿de acuerdo? Ahora esta teoría se maneja, pero no es demasiado cierta o no es demasiado operable. Y les voy a explicar por qué. Por ejemplo, acá nos dice que vendamos. Vamos a minimizar esto, no hemos visto el gráfico, pero vamos a ver en ese instante qué es lo que pasó. Ahí nos dice que compremos y era cuando el precio estaba, a ver, vamos a minimizar. Voy a reducirlo esto y vamos a irnos ahí. El indicador nos indicaba en una temporalidad diaria que compremos cuando el precio estaba por los acá. A ver, voy a acercarlo un poco más. Esto lo voy a agrandar. Y esto lo voy a mover hasta el punto mínimo que tuvo. Ya, hasta ahí más o menos. Ahora, esto lo voy a acercar para que lo veamos mejor. El indicador cuando estuvo saliendo de la gráfica del RSI estuvo aproximadamente por los $5,800. Ahora, ¿qué pasa? Esto cuando se estuvo saliendo, vale decir que de estas líneas amarillas, lo pueden notar,
Cuando se salió de este rango que tenemos, estuvo en ese precio. Pero ¿qué pasó? Siguió bajando más, tuvo una pequeña reacción y después terminó bajando mucho más, en este caso llegando a, vamos a ver el precio en el cual llegó como su punto mínimo, que es por ahí más o menos. Terminó llegando en el punto más bajo del RSI a $4.500. ¿Qué pasó después? Siguió bajando y llegó a un precio mínimo de los $3.100. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el RSI, la manera en la cual lo podemos utilizar esto para compras y ventas, no es la manera en la cual cuando vaya a salir de ese rango azul marcado que tenemos, cuando se encuentre el precio por esta zona, no significa de que nosotros vayamos a vender, o cuando esté muy abajo no significa de que nosotros vayamos a comprar, porque como vemos acá nos indicaba que compremos primeramente en 5.400 y el punto más bajo del RSI nos indica que compremos aproximadamente en 4.000, como estamos viendo. 4.500, pero después termina bajando a 3.000. Y quiero que esto sepan cómo lo vamos a utilizar de manera efectiva. Ahora esto lo vamos a minimizar. Ahora les mencionaba lo que eran las divergencias. Vamos a irnos al RSI. Divergencias se refiere a cuando el precio se encuentra bajista, pero el RSI está alcista. ¿Qué nos quiere decir? Acá un punto bajo. Esto sube, un punto bajo más alto. Y acá de nuevo sube y un punto alto un punto más alto, ¿no? Entonces esto está subiendo mientras el mercado ahí se encuentra en reposo o en una tendencia bajista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que buscar el tercer punto para nosotros realizar nuestra compra. El punto donde vamos a comprar con el RSI no es este, ni es el segundo, es el tercer punto donde nosotros podemos buscar una compra óptima. Ahora no estuve viendo el gráfico con detalle en este punto, pero lo vamos a ver ahora mismo, ¿ya? ¿Qué pasó aquí? Vamos a minimizar y nos vamos a quedar con lo que es el RSI y también apoyándonos un poco con las EMAs. Primeramente, con las EMAs, con este indicador, que nos indicaba o que también estuvimos viendo. Cuando existe un cruce de la EMA de menor cantidad de periodos, es decir, que se mueve más rápido, estamos hablando de la EMA de color amarillo. Tenemos un cruce con la EMA de color celeste. Cuando tenemos un cruce con la EMA de color celeste, con una vela de gran volumen o de gran tamaño, en este caso tenemos esta vela de color verde, nos está indicando de que estamos entrando en una tendencia alcista, en una temporalidad diaria. Estamos en una temporalidad diaria, entonces acá nos indicaba una buena compra. Nos indicaba una compra al precio de los 3.900, casi $4.000, ¿ya? Al precio de los $4.000. Pero con el RSI, ¿qué es lo que tenemos acá? Estuvimos marcando una divergencia y esa es esta segunda línea, ¿no? El RSI nos indica nuestro día preciso en el cual íbamos a tener una compra óptima y no era a los $4.000, era cuando el precio se encontraba a los $3.800. Hay $200 de diferencia, pero cuando se hacen grandes inversiones y se mete un gran dinero, eso representa una gran cantidad de diferencia entre los 4.000 y los $3.800, ¿ya? Acto seguido, ¿qué es lo que pasó? Lo que conocimos después en los gráficos. Acá vamos a marcar como nuestra entrada con el RSI y esta era nuestra entrada solamente con el cruce de EMAs, ¿de acuerdo? Entonces es en los 4.000 y acá en los 3.800. ¿Qué es lo que siguió? Toda esta compra desde los 3.850, vamos a minimizar. ¿Y en qué momento nos podíamos detener? Con la teoría que tenemos de las EMAs, en el momento en el cual nosotros teníamos que salir del mercado, no era cuando el precio estuviera por acá, era cuando teníamos un nuevo cruce de las EMAs entre la EMA de menor cantidad de periodos
y la EMA de mayor cantidad de periodos, es decir, cuando el precio estaba acá. Teníamos un primer aviso, un primer casi cruce, no se cruzó totalmente, no era un cambio de tendencia. Era por los 9.800. Entonces solamente con estos dos indicadores podíamos entrar a un precio de $3.800 y salir a un precio de $9.900. Si hacemos cálculos, casi 3 veces las ganancias. ¿Ya? Eso sumando solamente dos indicadores sin tanto saber sobre análisis técnico. Ahora, algo curioso, vamos a irnos al indicador. Esto lo voy a minimizar, esto lo voy a maximizar. Y acá les mencionaba que cuando tenemos un primer punto alto no se compra, tampoco al segundo. Lo que tenemos que buscar es el RSI. Y esto vamos a poder operarlo en temporalidades de 4 horas, en 1 hora o hasta también en temporalidades de 15 minutos. ¿De acuerdo? Acá no tenemos RSI, pero tenemos 3 puntos demasiado altos. Acá también podríamos aplicar esto. Porque, ¿qué pasa acá? Este punto es más bajo que este. Este es el más alto, pero este es un poco más bajo que este. Incluso tal vez podríamos trazar, bueno, no. Este punto vamos a ver cómo hubiera sido esta entrada y cómo hubiera sido esta otra entrada a la baja. Entonces voy a seleccionar esos dos. Espero que no se note muy ocupado este gráfico. Vamos a ver qué me marca. Ya. Esto lo voy a entrar acá. Ya, a ver ahora sí. Ojalá me marque. Listo. Ya. Esto lo vamos a minimizar haciendo doble clic. Y porque les digo que esa no es mi entrada óptima a la baja. Ahí me marcaban como mi entrada óptima a la baja, solamente utilizando el criterio de que si se sale del RSI nos indica venta, pero eso no funciona aquí. Ahí nos mencionaba que vendamos a los $5.473, lo que habíamos comprado en 3.800. Obviamente eran ganancias, pero ¿cuál era el mejor punto en el cual podíamos salir? Acá. Y acá precisamente lo marca cuando el precio llegó a los $13.290. Y ese precio nos encontramos ahora mismo precisamente. ¿Casualidad, coincidencia? No lo sé. A ver, vamos a borrar. Y vamos a buscar otro ejemplo más donde podamos encontrar esas mencionadas divergencias o también cuando se sale el precio del RSI. Entonces esto vamos a maximizar una vez más. Vamos a irnos más adelante. Acá, por ejemplo, tenemos una divergencia en el RSI. Acá tenemos este punto y también tenemos este otro tercer punto. ¿Ya? Más o menos. No es muy perfecto, pero a ver, lo vamos a ver. Si es que ese era un punto de compra. Entonces acá lo voy a marcar. Por cierto, todo lo que tenemos acá lo podemos sacar de aquí, dependiendo a lo que nosotros veamos conveniente. Como por ejemplo línea de tendencia, yo acá lo marco como favorito y eso se va a ver acá abajo. Pero si lo desmarco como favorito, se va a quitar de ahí. Lo voy a volver a añadir como favorito y me aparece al último. Acá como por ejemplo línea de información, esa no la utilizo, pero igual hacemos clic para que se pueda visualizar ahí abajo. ¿Ya? Entonces estos son los que yo utilizo normalmente, no necesitamos utilizar todo. Y acá teníamos la divergencia. ¿Qué pasó con esa divergencia? Nos indicaba con el RSI, a pesar de que estábamos en una tendencia bajista, que nosotros compremos en esta fecha. Vamos a aproximarnos el 24 de octubre a un precio de $7.448. Y acto seguido el precio llega aproximadamente a los $10.299 y después se queda por los $9.255. Cambio de tendencia acá. Podíamos salir a un precio de 8.900 y agarrar ganancias solamente utilizando esos dos indicadores. ¿Por qué? Acá nos indicaba que esto iba a bajar y después
precisamente empezó a bajar. Vamos a buscar otro ejemplo del RSI. Vamos a adelantarnos a ver dónde podemos encontrar información. Aquí, ya. Esto lo estábamos viendo la anterior semana. Bueno, yo lo había marcado la anterior semana, pero aún no les había enseñado este concepto del RSI. Acá tenemos otra divergencia. Ya. Acá tenemos un punto, otro punto, otro punto. Acá tenemos otra divergencia. Cuando el mercado se encuentra bajista, pero el indicador RSI se encuentra alcista. Entonces acá vamos a marcar estos dos puntos. Este primer punto no se entra. Esperamos a la tercera confirmación. Acá tenemos una segunda confirmación y esta es la tercera confirmación que tenemos. Entonces ahí era nuestra entrada óptima. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el mercado? Vamos a aproximarnos. Ya, aquí estamos en 4 horas. Acá no se entra para nada. Acá tampoco vamos a entrar, aunque sí hubiera sido una buena entrada. Pero la entrada que nos confirma es esta de acá. Vamos a agrandar un poco. Y nos indica que tenemos que entrar a un precio de $10.525. Acto seguido, ¿qué es lo que pasa? Un cruce de más y por fin empieza a subir el valor del mercado hasta 11.700 aproximadamente. Y con el concepto que estuvimos viendo de las EMAs, cada vez que intenta aproximarse a la EMA de mayor cantidad de periodos, nos indica una compra. Entonces, acá teníamos que comprar primeramente en ese punto y después cada vez que se vaya a acercar a esta EMA de mayor cantidad de periodos, también podemos ejecutar nuevas compras. ¿Ya? Esto también funciona con las con la EMA de menor cantidad de periodos, pero tenemos que fijarnos en la temporalidad y cómo se va cumpliendo. La anterior semana esto no estaba graficado desde acá, porque cuando lo estuvimos analizando, cuando el precio se encontraba por este valor el 21 de octubre, sí, hace 7 días, todos los miércoles estamos teniendo estas sesiones. Entonces esto lo minimizamos un poco. ¿Qué es lo que yo les decía? Que tenemos que esperar a esta EMA de color amarillo. Si es que retrocede ahí, vamos a comprar nuevamente. Incluso también acá estuvimos dibujando este patrón de que acá iba a existir tal vez una figura. Estas figuras o patrones ya lo vamos a ver en próximas clases, ya estamos muy cerca, para poder identificar estos patrones, ¿no? Porque acá, ¿qué es lo que pasa? Llega a este punto alto, se empieza a acumular, juega por ahí y termina haciendo una primera ruptura. Vuelve por acá, vuelve a romper. Acá, esta mecha nos indica de que está buscando atrapar a posibles compradores. Su stop loss de los compradores se encuentra aproximadamente por acá. Lo voy a marcar. Se encuentra por acá. Agarra sus stop loss. Listo, ya están fuera. Y después el mercado realiza el movimiento que tiene que realizar, es decir, seguir subiendo. Y terminó subiendo hasta aproximadamente 13.800. Y en el análisis de la anterior semana marcábamos que iba a subir hasta los 13.600 aproximadamente con estas líneas. No lo borré todavía. Y el mercado terminó moviéndose de esta manera. ¿Ya? Y bueno, eso marcando solamente con dos indicadores, el RSI. Ahora, puntos de venta. Vamos a utilizar de nuevo acá. Podemos utilizar de nuevo el RSI. Acá tenemos este punto y acá tenemos este otro punto. Ya. A ver, esto les recomiendo que no lo agranden de la manera en la que hice porque no se va a notar bien o no se va a ver de buena manera. ¿De acuerdo? Entonces acá el precio se encuentra bajando cada vez más. ¿Dónde podríamos buscar una posible compra ya que esto no lo respetó? Terminó siendo un punto más bajo. Podríamos buscar tal vez una compra cuando el RSI quiera acercarse acá más o menos. ¿De acuerdo? Entonces eso podría ser por acá. Entonces esto igual no lo voy a borrar. Vamos a ver la próxima semana qué es lo que pasa. La cuestión es que la mayor cantidad de los análisis que vayamos a realizar tengan, o la mayor cantidad de esos análisis
se vayan a cumplir, ¿de acuerdo? Con tal de que nosotros vayamos a realizar estos análisis y se cumplan aproximadamente un 51%, con eso podremos ser rentables en el mercado en el cual nosotros vayamos a estar operando. Acá esta EMA de color celeste, que es lo que nos indica compras. Entonces, las compras óptimas por los $12.950 aproximadamente, y esperando que pueda subir el valor del Bitcoin más o menos por ahí, si es que no existe un cambio o cruce de EMAs en una temporalidad de una hora, porque un cruce de EMAs en una temporalidad de hora nos indica de que puede seguir bajando. Entonces acá con la EMA de una hora, bueno, con las EMAs de una hora, no existió cruce de EMAs. Acá sí, acá ya tenemos un cruce de EMAs y eso nos indica de que en una temporalidad de una hora esto puede volver a bajar, ¿de acuerdo? Entonces se utiliza de esta manera los indicadores, es de acuerdo a la temporalidad en la cual nos encontremos. A ver, vamos a ver los datos que tenemos en el RSI en una temporalidad de una hora. ¿De acuerdo? Lo tenemos así. Entonces está de esta manera. Cuando no hay datos que son muy claros, mejor evitar operar. Acá, por ejemplo, teníamos esta bonita divergencia, acá, donde nos decía nuestro punto de venta tenía que ser por acá. Era antes de que baje desde los 13.245 hasta los 12.820, más o menos. Pero después subió. ¿Por qué? Porque estábamos manejando por la otra temporalidad, por la temporalidad de 4 horas. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver otro par que también estamos viendo. Vamos a irnos al par de Solana. Esto va a ser un poco más rápido. Vamos a entrar acá. Ya, Solana, como estamos, esto lo vamos a minimizar y vamos a ver acá qué es lo que puede llegar a realizar. Acá teníamos estos movimientos. Vamos a irnos a una temporalidad de 4 horas para ver cómo estamos. Ya, no nos vamos a complicar mucho, vamos a verlo con solamente el gráfico y qué es lo que puede pasar. Lo que estoy esperando con Solana es que exista una buena entrada o bien en los 1,42 aproximadamente por donde nos encontramos y los 1.0102 y podamos tener un trade donde podamos sacar una buena ganancia y que pueda subir hasta los 3.24 aproximadamente. ¿Cómo funciona esto? Les explicaba que existen tres tendencias, ¿no? Bueno, durante una tendencia existen estos tres movimientos. El primer movimiento lo tuvimos así. Este de acá podemos mencionar que es el segundo movimiento. Bueno, vamos a acercar un poco más porque no se nota muy bien, para que puedan verlo de la manera en la cual yo la veo. Esto lo tenemos así. Y acá vamos a ver estos movimientos desde esta zona que estábamos manifestando antes, que era una zona de ventas. Entonces acá teníamos primeramente un cruce de EMAs en una temporalidad de 4 horas y esto nos indicaba de que el precio iba a empezar a bajar. Entonces tenemos este cruce de EMAs por los 3.02 y esto lo manifestaba hace ya un mes y una semana más o menos, que ya no iba a estar operando este par a lo menos. ¿De acuerdo? Entonces primero tenemos un primer bajón, tenemos la segunda bajada y tenemos la tercera bajada. Entonces nos estamos aproximando a la zona óptima en la cual podríamos empezar a comprar. Vamos a ver con el RSI si encontramos algo favorable para poder empezar a ver si tenemos muy buenas posibilidades para poder comprar. En 4 horas estamos teniendo esto, el RSI, vamos a agrandarlos, hay algo bueno que ya les voy a indicar lo que es. Vamos a irnos a una temporalidad diaria para ver si encontramos algo, bueno, no hay muchos datos. Entonces en 4 horas lo vamos a agrandar el RSI, ¿de acuerdo? El RSI, ¿qué es lo que tenemos como dato? Tenemos este punto bajo, tenemos este punto
bajo que es más alto que el anterior y tenemos este último punto bajo que es un punto más alto que el anterior. No sé si se puede visualizar, pero estoy viendo una buena entrada que ya me ha confirmado con el día de hoy, ya que esto no ha bajado más, no terminó rompiendo más. Entonces en Sol USDT, una muy buena entrada que me está apareciendo en una temporalidad de 4 horas, es decir que esto se podría dar en la próxima semana, es por el valor de los 1.51. Actualmente estamos en 1.52. Esto me parece que puede empezar a subir después. Y en el gráfico tenía marcado anteriormente de que esta podría ser una buena entrada que se podría realizar. Entonces podemos combinar los indicadores y también podemos combinar el análisis técnico para poder realizar una mejor entrada. Creo que no se nota mucho en esta gráfica, entonces voy a quedarme solamente con la idea que les estoy manifestando. Esto lo voy a borrar, eso que se quede ahí. Este es como un rango en el cual estoy esperando compras y este era otro rango igual donde estaba esperando compras. Entonces acá se podría realizar unas compras esperando primeramente que suba a este primer punto que lo tenemos en 1.76 y después puede empezar a bajar. Lo que estoy esperando con estas dos entradas es de que primeramente suba a 1.78 aproximadamente y después ver si puede alcanzar los 2.20. Después de los 2.20 espero que pueda tener una nueva corrección y bien buscar una entrada ya sea por 1.43 o por 1.02 y ahí es donde podría darse un hold o también un movimiento del mercado donde se encuentra en una zona de compras pero en una temporalidad alta y ahí podría estar esperando una gran entrada y buscar sacar hasta un 200% de esta operación que puede durar un buen tiempo. ¿De acuerdo? Entonces el video sí se hizo un poco más largo, pero espero que los conceptos puedan quedarse de lo que es las líneas de tendencia, utilizar las EMAs y ahora también ya utilizar este indicador del RSI. Y recuérdenlo, no operamos cuando se salga del indicador. Lo que nosotros esperamos es estas divergencias, ¿ya? Es decir, cuando el mercado se encuentra en una, por ejemplo, acá, en una tendencia bajista, como lo tenemos en Solana, pero el indicador RSI, existen también otros indicadores que se pueden utilizar, nos manifiesta lo opuesto, nos manifiesta que vayamos a comprar, ¿de acuerdo? Esto es una divergencia cuando el RSI nos indica una cosa y cuando el mercado es muy evidente, se encuentra en una tendencia bajista, nos indica que está bajista y esto está alcista, ¿de acuerdo? Entonces, espero que les haya gustado este video. Nos estamos viendo en la reunión. Así que, hasta luego.